Gracias, amén. Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente y estamos en Cantar de los Cantares capítulo 4. El propósito de estudiar la palabra de Dios es aprender a tener una relación con el Señor Jesucristo más estrecha, más profunda, más intensa. Amén. El propósito de aprender a caminar con el Señor Jesucristo es para dejar que Él nos vaya transformando, convirtiendo y conformando a su imagen. Es permitir que Cristo crezca en nosotros por dentro, su estatura espiritual. La estatura espiritual del Señor Jesucristo, el Señor la tipificó cuando le reveló a Moisés esos 7 muebles que constituían el tabernáculo mosaico o el santuario. En esos 7 muebles tenemos nosotros la luz, el entendimiento, el conocimiento de qué 7 experiencias espirituales necesitamos edificar en nuestro corazón para poder saber que efectivamente Cristo, su estatura espiritual está creciendo, ha crecido en nosotros. Cada mueble representa una experiencia, ¿verdad? Por supuesto, hemos estudiado por años el tabernáculo mosaico. Y luego también el Señor quiere formar su naturaleza en nosotros, no solo por dentro, sino por fuera. A medida que Jesús crece en nosotros por dentro, y va convirtiendo nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestra mentalidad, el Señor va edificando también su estatura moral en nosotros por fuera. Su estatura moral son sus buenas obras que vamos a dejar que Cristo, la verdad, en nosotros opere a través de nosotros. Y allí es donde una persona que efectivamente está creciendo por dentro, Él lo va a dejar notar por fuera. No va a pasar mucho tiempo sin que la familia, los amigos empiecen a notar que por fuera ya no nos conducimos igual, ya no usamos el mismo vocabulario que usábamos antes, ya no tenemos las mismas actitudes que teníamos antes. Nos volvemos más amorosos con la gente, más pacientes, más misericordiosos. Dejamos de ser intolerantes, impacientes, dejamos de ser juzgones. Amén. Ese es el carácter moral de Cristo que se va convirtiendo en nosotros por fuera. Y nos vamos convirtiendo en personas cada vez más sumisas, cada vez más sencillas en el sentido correcto y amplio de la palabra. Y vamos poco a poco pues reflejando a Cristo, ¿verdad? Amén. Si tenemos a Cristo por dentro, necesariamente algo de eso se va a notar por fuera. No podemos divorciar una cosa de la otra. Y hoy en día en la mentalidad de mucho cristiano no hay una conexión entre lo que dicen ser por dentro y la manera como actúan por fuera. Y una de las excusas, pues por supuesto, porque así es como se enseña, ¿verdad?, en muchos círculos cristianos, es que uno puede ser cristiano y básicamente seguir siendo el mismo, ¿verdad? No hay contradicción más grande que esa. Imposible. Amén. Si hay una nueva naturaleza aquí adentro, tiene que haber nuevas obras, nueva conducta, nueva evidencia de que hay algo nuevo por dentro. Así es que el Cantar de los Cantares nos enseña a caminar con el Señor Jesús, cómo buscarlo hasta encontrarlo y qué cambios maravillosos va operando el Señor en nosotros a medida que lo vamos encontrando. Lo más importante que nos puede pasar en nuestra vida, ya siendo salvos, ¿saben qué es? Es aprender a tener una relación con el Señor Jesucristo. Acuérdense que en el atrio aprendemos a limpiarnos. Amén. Allí están las aguas de la roca, las aguas de la naturaleza de Cristo, las aguas de su muerte y resurrección, para que podamos ir por fe a esas aguas todo el tiempo. Y si nos enojamos con algo, meter las manos por fe en esas aguas y decirle: Señor, limpia mis manos de ira y contienda. Si estamos en pleitos con alguien, Señor, limpia mis manos. Yo quiero levantar manos santas, sin ira ni contienda. Quiero servirte con manos limpias. Señor, por favor, límpiame de este enojo que ensució mis manos, de esta ira, de este pleito, ¿verdad? Y luego los pies también. Los pies los enojamos cuando no estamos siendo capaces o simplemente no queremos remitirle a los hombres sus ofensas.
y alguien nos hace algo, alguien nos dice algo y empezamos nosotros a retener esas ofensas y empezamos a meditar en lo que nos hicieron y qué cosa más terrible. Entonces nuestro enojo empieza a crecer y a crecer y a crecer. Eso paraliza nuestro caminar cristiano o nuestros pies. Amén. Pero la Biblia dice que a los hombres a los que les retengamos las ofensas les van a ser retenidas, y a quienes se las remitamos les van a ser remitidas. La voluntad y la elección está en nuestras manos. Así es que vamos por fe a esas aguas, a esa fuente, a lavarnos los pies del enojo o la falta de perdón que alguna ofensa que alguien cometió en contra nuestra provocó, ¿sí? Y esa fuente estaba fabricada con espejos, los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del atrio, ¿se acuerdan? ¿No les llama la atención que es el único mueble del tabernáculo en donde intervinieron las mujeres? Quiere decir que hay una conexión tremenda entre el ministerio de esa fuente y la esposa del Señor Jesucristo. Esa fuente es más importante de lo que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo llevaban esa fuente de un lado al otro cuando marchaba el pueblo de Israel de un punto al otro en el desierto? A ver si se acuerdan, porque ya se los enseñé. Si lo leen en el libro de Números, en el capítulo 4, por ahí más o menos, van a descubrir cómo todos los demás muebles eran transportados, ya sea sobre los hombros de los sacerdotes o sobre una parihuela, como el caso del candelero. Pero no dice nada de la fuente de bronce, lo que significa que Dios mismo la transportaba. Amén, amén. Esa fuente es vital, es importante. Ya cristianos, esa fuente se convierte en nuestro fundamento, nuestro cimiento para poder seguir adelante, ¿sí? Así es que el Señor limpia nuestras manos, limpia nuestros pies. Luego nos vamos al altar de bronce. Allí está la sangre redentora del Señor Jesucristo. Entonces venimos al Señor ya con manos limpias y pies limpias y le decimos: Señor Jesús, ahora límpiame de pecados, de transgresiones, de iniquidades y de ofensas. Cúbreme con tu preciosa sangre. Y la sangre de Cristo no solamente cubre nuestra culpa, nos limpia de pecado. La sangre del Señor Jesucristo también nos santifica. Amén. Ese era el ministerio de los holocaustos. Y la sangre del Señor Jesucristo también nos llena de paz y nos permite tener comunión o restablecer nuestra comunión con Él. Y ese era el ministerio de las ofrendas de paces. Así es que ahí tenemos ya el agua, la sangre y por último el fuego del Espíritu Santo que descendía sobre las ofrendas que se presentaban en el altar de bronce. Amén. ¿Qué hace el fuego? ¿Quieren purificar algún metal? ¿Qué hacen para purificar el metal? Fuego, ¿sí? Entonces el fuego nos santifica. El fuego nos santifica. Entonces ya estamos listos. Ya nos fuimos al agua, nos fuimos a la sangre preciosa de Jesucristo, nos fuimos al fuego del Espíritu Santo. Ok, ahora podemos empezar a edificar sobre el fundamento. ¿Y qué encontramos de inmediato en el lugar santo? Sino el altar de oro del incienso, el altar de oro de la oración. Y en el lugar santo, en el atrio aprendemos a mantenernos limpios. En el lugar santo aprendemos a tener comunión con Dios, con el Señor Jesús, con Dios a través del Señor Jesucristo, aprendiendo a orar y aprendiendo a estudiar su palabra y a atesorarla para poder ponerla por obra. Eso es en el lugar santo. Amén. Esas son las cámaras del rey, donde empieza su historia, la amada en Cantar de los Cantares. Amén. Miren, un día metieron 12 varas al lugar santo, ¿se acuerdan? Al día siguiente, el candelero, se recuerdan que tiene almendras, manzanas y renuevos de flores, ¿verdad? Al día siguiente a la vara de Aarón, que le habían salido almendras, manzanas y renuevos. Amén. O sea, pase suficiente tiempo en el lugar santo y se le va a pegar. Lo que está en el lugar santo se le va a pegar. Le van a salir los mismos adornos de sabiduría, entendimiento y conocimiento que hay en el candelero. Amén. Y se le va a pegar el olor del incienso que está quemándose en el altar de oro del incienso.
para que llevemos el dulce olor de su conocimiento a donde quiera que vayamos y despertemos la conciencia o el olfato de la gente y empiecen a pensar en Jesús, solo porque usted y yo estamos allí parados delante de ellos. Amén. Si vivimos una vida piadosa, no tenemos ni que abrir la boca, para que algunos nos amen y otros nos odien, y ambos por la mismísima razón. Amén. Estamos despertando su conciencia y algo por allí huele a Jesús. Gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios. Les he contado la historia. Uno de mis personajes favoritos en las biografías de grandes cristianos es Smith Wigglesworth, un inglés. Su historia es muy bonita. Era una persona muy sencilla y Dios lo salvó, lo levantó y fue un hombre tremendo para servir al Señor en Inglaterra. Y leí una vez la historia que él tenía que viajar de un lado al otro. Entonces iba en el tren, iba en su lugar sentadito sin molestar a nadie. Y de repente de la nada se levanta un señor grandote de uno de los asientos de atrás en el mismo vagón. Se levanta y va con él y le dice: su presencia me molesta. Y se cambió de vagón. Bueno, olía a Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces, bueno, eso nos ha llevado en nuestro estudio a Cantares, capítulos 3 y 4. Y él la tomó a ella en matrimonio entre el capítulo 3 y 4. Ahora, en el capítulo 4, él mismo describe todo lo que ve en ella, razón por la cual la tomó en matrimonio. Entonces no es que se casaron y después empezó a dar fruto. No, se casaron y el Señor empieza a describir todo el fruto que encontró, porque ya estaba allí el fruto, ¿sí? Y todos los atributos que encontró, los atributos ya estaban allí, donde se forman en el lugar santo. Amén. Hay que pasar por el lugar santo para poder llegar al lugar santísimo. ¿Dónde nos casamos con el Señor Jesucristo? En el lugar santísimo, donde está su soberanía, el arca de su soberanía. Amén. Así es que para llegar al lugar santísimo tenemos que pasar por el lugar santo primero. ¿Sí? Gracias a Dios. Qué privilegio, qué gozo poder entender y conocer estas cosas. Lo mejor que nos puede pasar, y siendo salvos y aprendiendo a tener una relación viva de amor con el Señor Jesucristo, es saber cómo crecer. Amén. En nuestra relación con Él y en su estatura espiritual y en su estatura moral. Entonces estamos en Cantares capítulo 4. Y en los primeros versos del capítulo 4, del verso 1 al verso 5, encontramos 12 atributos, 12 cosas que describe el amado de su amada, 12 cosas que se han formado en ella. Estas 12 cosas no se forman por esfuerzo propio, no. Estamos hablando, esto no son cosas que uno genera. En el ser humano estas cosas son inexistentes, pero estas cosas son parte de la naturaleza de Cristo y es la hermosura del Señor Jesucristo con la que el Señor Jesucristo va hermoseando a aquellos que lo buscan y lo encuentran. Amén. Es Él el que nos hermosea. Así es que aquí tenemos nosotros. Resulta ser, y hemos estado estudiándolo desde este punto de vista, que en Éxodo capítulo 34, verso 6, el Señor se reveló a sí mismo por 12 nombres. Cuando Moisés tuvo aquella experiencia tremenda en el desierto, después de que el pueblo de Israel adoró al becerro de oro, el Señor le dijo a Moisés, le había dicho originalmente, mi ángel irá contigo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Pero cuando el pueblo de Israel adoró el becerro de oro, estudienlo en su Biblia y lo van a ver claramente. Entonces el Señor dijo, yo ya no voy con ustedes, voy a mandarles a un ángel, ya no mi ángel. Cuando el Señor habla de mi ángel se refiere a Jesús. Alguien dirá, ¿y qué está haciendo Jesús en el Antiguo Testamento? Bueno, la pregunta debería ser, ¿qué está haciendo Jesús desde la eternidad pasada? Sus salidas son desde la eternidad, dice la Biblia. Amén. Jesús no empezó sus caminos hace 2000 años cuando nació de la Virgen María.
Allí el Señor le preparó un cuerpo en el que, les cuento, María no tuvo gran cosa que ver tampoco, excepto que ella cuidó de ese cuerpo que Dios mismo le preparó a Jesús. Amén. Bueno, pero el Señor Jesucristo es eterno. En el Antiguo Testamento aparece como el ángel de Jehová o el príncipe de los ejércitos de Jehová, ¿verdad? Así es que hay 12 nombres por los que el Señor se revela a sí mismo. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, perdona la rebelión, perdona el pecado y juez justo. Leímos esas citas la semana pasada. Y resulta ser que aquí en Cantares capítulo 4 del 1 al 5 encontramos 12 atributos que Él celebra, porque ya los ve formados en ella. Amén. Ahora, déjeme detenerme aquí y enfatizar una cosa. ¿Qué es lo más importante al final de cuentas? Lo que tiene mayor trascendencia eterna. Lo que nosotros podamos hacer por el Señor o lo que nosotros dejemos que el Señor haga en nosotros. ¿Qué cosa va a formar nuestro depósito eterno, nuestro tesoro eterno? ¿Qué cosa nos hermosea? No es cuánto hicimos nosotros por el Señor, es cuánto dejamos que el Señor hiciera en nosotros por medio de su palabra y de su Espíritu Santo. ¿Qué nos da la naturaleza de Cristo? No es lo que nosotros hacemos, es lo que Él hace en nosotros. Amén. ¿Qué edifica el carácter moral de Cristo en nuestras obras? Es cuánto dejemos que Él nos toque, nos cambie, nos transforme, nos trabaje. No es cuánto trabajamos nosotros para el Señor lo que transforma nuestra naturaleza. Es cuánto dejamos que el Señor trabaje en nosotros lo que transforma nuestra naturaleza. Alguien dirá: ¿y dónde queda el servicio a Dios? Si nuestro corazón está lleno de amor y de gratitud por el Señor, usted va a servirle de manera natural. Amén. Pero déjenme contarles algo. La relación con Jesús produce servicio a Jesús. Pero el servicio a Jesús no necesariamente produce una relación con Jesús. Terminamos casándonos con nuestras obras, terminamos enamorados de nuestro servicio. Ese fue el estado en el que terminó la iglesia de Éfeso en el libro de Apocalipsis, y el Señor terminó quitándoles el candelero de su lugar porque se enamoraron de sus obras. Amén. Así es que las obras son importantes, pero el orden no lo podemos nosotros invertir. Las obras son un resultado de una relación. Entonces van a ser hijos legítimos. Obras que son el resultado de una relación de amor se llaman hijos legítimos. Obras o fruto que es el resultado, que no es el resultado de una relación de amor, pues no se les llaman hijos legítimos, ¿verdad? Se les llama de otra manera. Y así son nuestras obras cuando no fueron producidas por una relación de amor con el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? Muy bien. Así es que aquí tenemos estos 12 atributos. Él le llama hermosa 2 veces. Cantares capítulo 4, verso 1. He aquí que tú eres hermosa, amiga mía. He aquí que tú eres hermosa. Ella es hermosa por dentro y es hermosa por fuera. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma. Así es que tiene ojos de paloma. Tiene guedejas. Dice: tus cabellos como manada de cabras. Tiene cabellos, ¿verdad? Como manadas de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Luego sus dientes son como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Ahora, esto no lo dice porque el Señor sea ortodoncista. No está hablando de atributos físicos. Amén. Está hablando de atributos espirituales y por eso los estamos estudiando. Amén. Tus labios, a ver, como hilos de grana. Tu habla hermosa. Tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello como la torre de David edificada para armería. 1000 escudos están colgados en ella.
todos escudos de valientes. Tus dos pechos, como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios. Y el pecho derecho está conectado con el lado del placer y el pecho izquierdo está conectado con el lado del dolor. Es una balanza. Amén. Así que son atributos espirituales. Y en esas estamos, ya estudiamos, creo que puedo marcar acá. Así. Ya estudiamos hermosa por dentro, hermosa por fuera, y ojos de paloma. ¿Qué creen? Nos tocan las guedejas. Vamos a ver dos el día de hoy. Vamos a ver guedejas y vamos a ver cabellos, porque están conectados. Amén. Amén. Gracias a Dios. Y Cantares no es un libro que no hayamos estudiado con anterioridad. Lo hemos hecho pues hace quién sabe cuántos años hicimos Cantares. Y yo no recuerdo haberlo hecho de corrido tampoco. Yo creo que sacábamos y entre sacábamos, no me acuerdo cómo lo hayamos hecho. Pero definitivamente estamos viendo cosas que nunca habíamos estudiado ni mencionado a estas alturas de la vida. Y también tenemos muchas personas que no estuvieron en ese primer estudio de Cantares hace quién sabe cuánto tiempo. Y por eso me pareció muy pertinente regresar y describir estas cosas para que entendamos la virtud de todos estos cambios que Dios opera por dentro y por fuera en quienes le están buscando. Y cuán poderoso es dejarse uno transformar. Y cuán verdadero es cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros y a pedir, a buscar cambios, a buscar que hagamos ciertas entregas, a que nos santifiquemos de maneras más profundas. Nuestra tendencia natural es abrir los ojos y voltear a ver, ¿verdad? Sacamos nuestro periscopio y vemos para allá y vemos para allá y decimos, Señor, porque solo a mí me lo pides, yo no veo que a los demás les estés pidiendo esto. Bueno, viene el Señor y te dice, porque tú no eres los demás. Qué privilegio cuando el Señor nos empieza a pedir cosas. Amén, amén. Bueno, y qué bendición encontrar a otros que están locamente enamorados del Señor Jesucristo, al igual que nosotros, y resultan estar en el mismo camino y estar experimentando los mismos cambios transformadores y poderosos en sus vidas. Entonces veamos, estamos en guedejas, Cantares capítulo. Se le fue la batería y yo no me quedé sin batería. El aparato se quedó sin batería. Gracias. Ok. ¿Qué dejas? Gracias. Buenísimo. Gracias. Perfecto. Excelente. Buen trabajo. Gracias. Y los que participan en las carreras de carros creen que ellos lo hacen rápido. Gracias, Walter. La palabra guedejas significa asegurarse, pero pues no con la aseguradora, ¿verdad? Seguro de vida, no, es asegurarse algo. Significa un velo, el velo de una mujer. Así es que asegurarse un velo, ¿verdad? Tener un velo. Aquí se mencionan las guedejas en el verso 1 y se mencionan las guedejas nuevamente, nada más que traducidas como velo en el verso 3, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo. Así es que resulta ser que si buscamos al Señor como lo buscó ella, este velo poco a poco se va a empezar a formar en nuestra vida. Amén. Un velo. Ahora, ¿para qué sirve un velo? Protege, resguarda, oculta. Amén, oculta, restringe la visión. Ustedes saben, en los países orientales es de todo sabido que usan velo, ¿verdad? Restringe la visión. Qué bendición poder tener un velo espiritual nosotros enfrente de nuestros ojos, para que eso nos ayude a poner nuestros ojos en lo que debemos y a no poner nuestros ojos en lo que no debemos. Job exclama en alguno de tantos versículos en el libro de Job, dice, hice un pacto con mis ojos
¿Cómo habría de ver a una doncella? Dice. Él tenía un velo espiritual y él no volteaba a ver a las chicas porque tenía un velo. Amén. Y si Job fuera señora, no voltearía a ver a los chicos porque tenía un velo. Amén. Un velo. Un velo no solo nos restringe a nosotros para que no estemos viendo lo que no debemos. Un velo también es algo que se pone entre los demás y nosotros y no deja que ellos vean lo que no deben. Hay algo evitando que ellos vean con ojos de lujuria y con ojos de codicia. Hay algo que los provoca a vernos de la manera correcta, porque nosotros mismos no estamos usando los ojos para ver de la manera incorrecta a nadie más. Un velo restringe, resguarda, ¿sí? ¿Creen que la esposa del Señor Jesucristo, que va camino a la nueva Jerusalén y que lo aman con todo el corazón, tiene un velo? Por supuesto que sí. El camino a la nueva ciudad no es un camino ancho. El camino ancho y espacioso lleva a la perdición, pero el camino a la nueva ciudad es un camino angosto. Y uno encuentra el camino angosto cuando pasa por la puerta estrecha. ¿Y qué es la puerta estrecha? La puerta de la restricción. Amén. Es una puerta que no encuentran muchos, porque si vamos a cruzar esa puerta es porque nos dejamos trabajar lo suficiente por el Señor para dejar que Él pusiera un velo sobre nuestros ojos y formara todo lo demás que tiene que formar en nosotros. Amén. ¿Se acuerdan que uno de los habitantes de la tierra de Canaán, su nombre significa habitantes de campo abierto? Y eso es algo que tenemos en nuestra carne. No me pongan límites, no me pongan restricciones, no me digan lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Yo soy libre, y mucha gente viene con esa mentalidad al Señor y dicen, no solo ya era libre, ahora soy todavía más libre porque tengo a Jesús en mi corazón, y creen que entonces ahora Jesús existe para justificarle sus libertinajes. Amén. No funciona así. Amén. El Señor nos hace verdaderamente libres cuando empezamos a dejar que Él nos estreche y que Él posea nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros corazones. Así es que la esposa del Señor Jesucristo tiene un velo. Lo encontramos en el verso 1, lo encontramos en el verso 3 y lo encontramos en Cantares capítulo 6, verso 7. Aquí se vuelve a mencionar, dice, como cachos de granada son tus mejillas, detrás de tu velo, detrás de tu velo. Ella está velada, salud. Ella está velada. Si nos vamos por favor a Isaías 47, verso 2. Déjenme ver si es lo que quiero. Isaías capítulo 47. Sí. Están hablando de Babilonia y están hablando de cómo Dios va a avergonzar a Babilonia, porque Dios usó a Babilonia, usó a los caldeos para juzgar a la nación rebelde y espiritualmente adúltera de Israel. Y los caldeos vinieron y les destruyeron su ciudad, les destruyeron su santuario, se los llevaron cautivos a Babilonia. Pero después resulta que los caldeos se enseñorearon de tal manera de los israelitas que ahora Dios va a juzgar a los caldeos por haberse aprovechado que Dios los había puesto en sus manos. Entonces miren los términos que usa. Dice desde el verso 1, Isaías 47, 1 dice: desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele harina. Descubre tus guedejas. En otras palabras, quítate de encima tu velo. Dice: descalza los pies, descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Amén. Así es que el velo era una señal de honra en esas culturas. Pues que yo sepa, todavía se maneja en esos términos, ¿verdad? Amén. Ahora, un velo físico no necesariamente nos va a convertir en personas espiritualmente y moralmente honorables. Eso solo el Señor Jesucristo y su obra transformadora en el corazón. Así es que no está hablando de ponernos algo encima, pero está hablando de sí, llevar algo dentro, en nuestra mente, en nuestro corazón. Amén. Un velo, esta
la honra que viene de caminar con Dios y de guardarnos para Dios. Amén. ¿Cómo podemos obtener ese velo? Bueno, llega cuando tenemos una relación de amor con el Señor Jesucristo y estamos buscando agradarlo. Cuando menos venimos a sentir, el Señor restringe lo que vemos, nos ayuda a no ver lo que no debemos. Amén. Y el Señor empieza a velarnos a los demás. ¿Sí? Pone un velo de sencillez, de separación, de santificación por fuera. Y ya no somos los mismos que cuando empezamos, ¿verdad? Ya el Señor lidia con nuestra vanidad y con todas esas cosas que honestamente solo sirven para atraer equivocadamente las miradas de los demás y para despertar las lujurias de los demás, la lujuria de los demás. Amén. Pero el Señor nos pone ese velo y de repente por fuera empezamos a vernos más, pues más sencillos, ¿verdad? Más simples. Amén. Y nos convertimos en un misterio, como el tabernáculo mosaico. Más simple que eso no puede haber. Y Dios puso esa cubierta de pieles de tejones hasta afuera. Pero miren toda la gloria que puso adentro. Y es más, allí estaba la gloria de Dios manifiesta dentro del tabernáculo. Entonces nos convertimos en un verdadero enigma, porque por fuera ya se desapareció la pompa y la circunstancia y todas esas cosas. Pero de repente abrimos la boca y sale sabiduría de nuestra boca y la gente dice, wow. Amén. La mentalidad humana conecta la sabiduría y la inteligencia con una apariencia externa rimbombante y brillante y ya saben ustedes, ¿verdad? Que se proyecta a sí misma. Pero la sabiduría divina viene a morar en un lugar que ha sido santificado por el Señor y por fuera no está haciendo alarde de nada. Amén. Amén. Sí, así es que ella tiene un velo, tiene un velo. ¿Lo están viendo? ¿Creen que la esposa del Señor Jesucristo va a entrar por las puertas de perla de la nueva ciudad? Con un corazón lleno de vanidad y lleno de lujuria y lleno de todas esas cosas. Por supuesto que no, pero el Señor trazó un camino para que allí podamos irnos despojando de todo eso y el Señor pueda poner un velo sobre nosotros y alrededor de nosotros. Amén. Bueno, ahora vámonos por favor a Génesis 24 verso 65. Génesis 24, 65. Y aquí tenemos la historia de cuando Eliezer fue enviado por Abraham a buscarle esposa a Rebeca. Y se fue con los parientes, ¿verdad? A Mesopotamia. Y entonces ustedes se acuerdan de la historia, cómo hicieron un pacto de muslo. Y acabamos de estudiar eso, porque los 60 valientes tienen sus espadas sobre sus muslos. Y él juramentó a Eliezer y le hizo poner la mano debajo de su muslo. Entonces el poder procreativo con el que Dios visitó a Abraham se puso sobre las manos de Eliezer y eso garantizó que Eliezer iba a hacer aquello para lo que fue enviado. Amén. Y el Señor Jesucristo y el Padre hicieron un pacto de muslo, porque tenemos la garantía de que el Señor Jesucristo va a hacer aquello para lo cual fue enviado a nuestra vida y a nuestro corazón. Aquel que en nosotros comenzó la buena obra la perfeccionará para el día de Jesucristo. Amén. Bueno, cuando se revelaron los planes y él se encontró con Rebeca en el pozo y ella los llevó a donde sus parientes y Eliezer les contó toda la historia de cómo Abraham lo había enviado para buscarle esposa a Isaac. Bueno, los parientes dijeron, bueno, esto tiene que haber venido de Dios, ¿verdad? Y Eliezer sacó varios regalos. Todo esto, bueno, un día nos vamos a detener y vamos a estudiar todo eso, porque esos son los regalos que el Señor, a través del Espíritu Santo, a quien representa a Eliezer, pone sobre la esposa prometida del Señor Jesucristo para presentársela a su esposo. Entonces le puso alhajas y todo lo demás y los parientes le dijeron en el verso 57. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré.
Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esta gente era profeta. Lo era. Amén. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac al pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Desde Mesopotamia venía la caravana. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado: ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Lo que les dice que uno llega a la presencia de su Señor velado. Amén. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Amén. Cuando ella vio que por allá andaba el esposo, inmediatamente se veló, pues el prometido, inmediatamente se veló. El trabajo de velarnos es hoy y ahora, para que ese velo esté allí cuando llegue el momento de ser llamados a la cena de bodas. Amén. Y entonces cuando estén todos los invitados sentados en la mesa y aparezca el Señor Jesucristo, la gente que se va a sentar en los lugares más importantes de la mesa, se lo van a ver a un montón de gente velada, sentada hasta allá en el extremo de más allá de la mesa, y van a decir: ay, qué gente más diferente, qué bueno que yo no soy como ellos. Y ellos van a estar confiando en su pompa y su circunstancia y en todas sus grandezas que hicieron y todo lo demás. Y de repente va a llegar el Señor Jesucristo y va a decirle a los que se sentaron en los lugares más importantes de la mesa. Ahora, esto está en su Biblia, no me lo estoy inventando. Les va a decir: por favor, pasen a tomar los lugares de más allá. Y va a llamar a aquellos velados que están hasta allá lejísimos, y les va a decir: suban más arriba y siéntense en el sitio de honor. Y en ese momento va a descubrir el velo, y todo el resto de la gente que sí logró llegar a las bodas del Cordero van a descubrir quién realmente es la esposa del Señor Jesucristo. Amén, amén. No es la gente que más ruido hace, amén, y que más alarde hace de sus grandezas. No, Señor. Mientras más crece Cristo en nosotros, más descubrimos que no tenemos ninguna grandeza. La única grandeza que tenemos se llama el Señor Jesucristo, en nuestro nuevo hombre. El que Cristo vaya creciendo en nosotros va haciendo o provocando que nosotros vayamos decreciendo, desapareciendo. El Señor empieza a tratar con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, amén, con nuestra naturaleza carnal, a medida que Él va edificando la suya en nosotros. Cuando Cristo crece en nosotros, ya no queda gran cosa de nuestro arrogante y necio orgullo. Amén. Entonces es cuando tenemos un velo, y este velo hace que la gente, les digo, que la gente no entienda quiénes somos. La gente no entiende quiénes somos. Nos ven, o sea, más bien, no nos ven haciendo alarde y haciendo bulla y haciendo propaganda y haciendo publicidad y quién sabe qué. Pero por la gracia y la misericordia de Dios, cuando nos oyen abrir la boca, saben que hay algo. Amén. Gracias a Dios. Están viendo el velo. Amén. Muy bien. La palabra aquí, las guedejas, están conectadas con este nombre del Señor que se llama piadoso. Piadoso, bueno, piadoso significa varias cosas. Piadoso significa inclinarse bondadosamente delante de un inferior. ¿Y el Señor es o no es piadoso? Él se inclina delante de nosotros. Amén. Y los inferiores somos nosotros, por si todavía tenía duda.
significa favorecer, conceder, tener consideración. Es una palabra, Hanun, que a veces traducen misericordia, ¿verdad? A veces traducen gracia, aunque hay otra palabra para gracia que es Gesed, que es la que vamos a ver más adelante. Pero más básicamente la traducen misericordia, es a lo mejor como más aparece, ¿verdad? Aquí lo tradujeron como piadoso, y piadoso, por regla general lo traducen como gracia, pero bueno, la idea está allí, ¿verdad? Y veamos al Señor inclinándose bondadosamente delante de un inferior. Vámonos a Éxodo 22, 25. Éxodo 22, verso 25. Déjenme ver si ese es el que quiero. Sí, creo que es el que quiero. Ese debe ser el que quiero, ¿ok? Ahora vean esta ley. Éxodo 22, 25 dice: cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. Es la palabra piadoso aquí, Hanun, ¿verdad? Porque soy misericordioso. Ahí vemos al Señor inclinarse bondadosamente delante de un inferior. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? ¿Saben por qué Dios nos encuentra cuando nos vamos hasta abajo y clamamos al Señor desde el rincón del pobre? Porque Dios el Padre, el único movimiento que conoce es hacia abajo. ¿O acaso Dios puede moverse hacia arriba? Eso significa que hay algo más alto donde Dios no está, y eso no existe. Dios no se puede mover hacia arriba, porque entonces habría un vacío que Él no está llenando. Y la Biblia dice que Dios lo llena todo en todos. Amén. No, pero Él sí se puede mover hacia abajo y concentrar su gloria y su poder, inclinar su oído al clamor de un pobre, ¿verdad? Él es piadoso. Entonces, ¿qué cosa empieza a formar ese velo en nosotros? Sino tener una experiencia viva con este lado de su nombre. Cuando Dios crea situaciones que nos llevan hasta abajo y clamamos al Señor y vemos al Señor responder, hermano, solo un corazón de piedra puede salir de esa situación igual, sin haber experimentado un cambio. Pero cuando Dios nos responde, nos asombramos de su gracia, de su misericordia. Y si nuestro corazón está limpio, lo primero que se nos va a ocurrir decir es: Señor, ¿ahora qué más puedo hacer por ti? Amén. Y es allí donde uno voluntariamente empieza a dejar que ese velo esté allí, ¿verdad? Ese velo de separación, y empezamos a separarnos más y más de las cosas de este mundo. Amén. Si usted clama a alguna cosa de este mundo desde el rincón del pobre, ¿le van a hacer caso? Cuando el mundo lo ve a uno hasta abajo, ¿qué hace el mundo con uno? La gente que no es piadosa, las instituciones. Si usted está hasta abajo y llega alguna personita por allí y usted está hasta abajo y le pide misericordia, ¿qué va a obtener? Más lo van a aplastar, porque esa es la naturaleza humana, pero la naturaleza divina es otra cosa. Amén. Segunda de Crónicas 30, verso 9. Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9. Verso 9. Podemos leer leamos desde el 8. Segunda de Crónicas, capítulo 30, versos 8 y 9. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual Él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová,
vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Si nosotros nos humillamos y clamamos a Dios, el Señor se va a inclinar bondadosamente delante de nosotros, sus inferiores. Y eso va a generar tal gratitud en nosotros, porque nos habrá dado una experiencia con la misericordia de Dios de tal manera que no va, o sea, el resultado natural es que eso nos va a ir separando más y más y más de las cosas de aquí abajo. El velo va a estar allí, separándonos más y más de las cosas de aquí abajo, porque aquí en este mundo no encontramos esa clase de misericordia. Amén. ¿Está claro? Así es que ella tiene un velo. Eso es, aquí lo tradujeron guedejas en Cantares, pero es un velo. Si está claro el velo, podemos pasar a los cabellos. Ahora, otra vez, Cantares capítulo 4, verso 1. Y sus cabellos están conectados con su nombre o atributo, tardo para la ira. Cantares 4:1. Al final dice: tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Y aquí hay un principio tremendamente poderoso. Tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Déjenme abordarlo al revés y hagamos tardo para la ira primero, porque quiero examinar esta palabra. Amén. Tardo para la ira. Ira es ira, esa no la tenemos que examinar. Pero tardo, examinemos tardo. Dios es tardo para la ira. La palabra tardo significa largo, significa paciente y significa tardo. La raíz etimológica de esa palabra significa ser o hacer largo, alargar algo, ¿verdad? Prolongar, extender. Eso significa tardo para la ira. La razón por la que el Señor se extiende el tiempo o se extiende lo suficiente antes de actuar, antes de reprender, antes de corregir algo. El Señor se toma su tiempo. Amén. ¿Saben por qué Dios nos deja pasar un montón de locuras? Porque es tardo para la ira y Él no viene y acciona de inmediato. Se espera. Alarga su derecho de juzgarnos justamente. Amén. Lo detiene, lo extiende, lo alarga, espera. ¿Saben por qué? Porque hay otra cosa que Dios elonga también. Hay otra cosa que Dios elonga. Entonces Dios se tarda en airarse porque le está dando espacio a esta otra cosa que Dios elonga a trabajar en nosotros para tocarnos y convertirnos y que ya no necesitemos ser reprendidos. Amén. ¿Sí? No nos engañemos, cuando nosotros empezamos a desvariar un poquito y a salirnos del camino y empezamos a jugar con el pecado, es un hecho que Dios no nos reprende a la primera. ¿Verdad que sí es cierto? Pero si no conocemos al Señor y no tenemos suficiente amor y temor por Dios, vamos a creer que Dios nos está justificando y nos está dejando pasar por alto la primera. Entonces ahí va la segunda. Y después la tercera y después la cuarta. Y ya vieron, no me pasó nada. Y el diablo va a estar allí para decirnos: ya viste, no te pasó nada. Entonces no era tan así la cosa. Ve y hazlo. ¿Cuál es el problema si no te pasó nada? Amén. Y no es eso. El Señor es tardo para la ira, por eso se espera, se detiene. Amén. Pero el Señor tiene otra cosa que elonga también. Perdón, si nos vamos a Romanos capítulo 5, verso 20. Romanos 5:20. Romanos 5:20. ¿Lo tenemos? Ok, vean esto.
Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Amén. Así es que, señores, tardo para la ira, para darle espacio y tiempo a su sobreabundante gracia a trabajar en nosotros. Amén. Hasta que su gracia viene y nos toca y nos redarguye y regresamos nosotros a ponernos sumisos debajo del Señor. ¿Sí? Este principio es tan poderoso que ¿de dónde creen ustedes que Lucifer obtuvo su naturaleza de dragón? La palabra dragón significa elongar. ¿De dónde creen que sacó el principio? ¿Qué se robó y corrompió Lucifer para convertirse en un dragón? ¿Qué creen que hizo? La gracia de Dios se elonga. Amén. La ira de Dios es algo que Dios alarga para entonces actuar de ese lado de las balanzas si hay necesidad. Eso es lo que se robó Lucifer y pervirtió y corrompió, y eso es lo que usa él para elongar las cosas y hacernos creer que una cosa que es de este tamaño realmente es de este tamaño. Amén. ¿Sí? Muy bien. Tardo para la ira, largo, paciente, alargar. Oigan esto, cómo funciona estos atributos de Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 23? Bueno, vámonos al Salmo 23. Salmo 23. Pues solo el último versículo, ¿verdad? Porque conocemos el Salmo 23. ¿Lo tienen? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Largos significa que los días se han alargado, se han elongado, porque a lo largo de nuestra jornada tuvimos una experiencia con su gracia que se elonga. Amén. Y con su nombre de tardo para la ira, y aprendimos a darle gracias por ese atributo. Amén. Y en la casa de Jehová moraré por largos días, y el Señor va a alargar nuestros días. Amén. Gracias a Dios. ¿Se acuerdan del Salmo 91? Vámonos al Salmo 91, verso 16. Leamos desde el verso 14. Leamos desde el verso 14. Salmo 91, 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y uno de sus nombres es tardo para la ira. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Amén. Y le mostraré mi salvación. ¿Ven este principio en Dios y operando en Dios de alargar? Entonces, a lo mejor es por eso que hay tanto misterio en un lado de la balanza y poder y virtud en el otro lado de la balanza, en el principio del cabello largo. Son demostraciones que obedecen a principios espirituales, ¿o no? Ok. La palabra cabello dice que su cabello es como manada de cabras. Ahora salgamos de las cabras primero. Las cabras, la palabra cabra es asaz y viene de la raíz os. ¿Se acuerdan que es una de las fuerzas que tiene Dios? Os. ¿Qué significa cabra? Significa tener fuerza, tener poder. Amén. Tener poder, tener fuerza, ser resistente. La palabra cabra significa fortalecer, prevalecer. Entonces, si sus cabellos son como manadas de cabra, ¿dónde está su poder para prevalecer? ¿Dónde se encuentra su poder para prevalecer? Amén. Ahora, de entrada, déjenme explicarles o recordarles que el principio del cabello largo representa sumisión a la soberanía del Señor Jesucristo. Amén. Eso representa, es allí donde está el poder para poder nosotros prevalecer en nuestras batallas.
Alguien dirá, pero la Biblia dice que los hombres no deben usar cabello largo. Bueno, si están casados y su esposa tiene el cabello largo, nadie más lo necesita. Ya estamos todos cubiertos con ese poder. Ahora, por supuesto, no es únicamente la acción de tener el cabello largo, ¿verdad? Amén. Es el cabello largo espiritual interior del corazón, de sumisión al Señor Jesucristo, lo que necesariamente y eventualmente va llevándonos a tener una demostración externa de nuestra entrega al Señor Jesucristo. Así funciona. Por eso no les extrañe cuando la vocecita de Dios las alcance y les diga, déjate crecer tu cabello. Amén. No les extrañe, es Dios. Es un principio tan poderoso que el diablo ha hecho lo que quiere con este principio. Y es un lío entre diferentes denominaciones cristianas cómo manejar el asunto, ¿verdad? Amén. Pero es un principio poderosísimo. Y obviamente la amada en el Cantar de los Cantares tenía su cabello largo. Si no, sus cabras no se hubieran podido recostar junto a la ladera de Galaad, ¿verdad? Amén. Bueno, examinemos un poco más el asunto. Esas son las cabras. Ahora, déjenme decirles algo más de las cabras. Ese principio lo vemos nosotros en el tabernáculo mosaico, si se recuerdan. Una de las 4 cubiertas del tabernáculo mosaico era de pelo de cabras. Era la segunda, era esta. Y si ustedes leen esta, y si ustedes leen, ahí está, pelo de cabra. ¡Ay! No, esto no necesitamos. Esta es una ida a convención a Indiana. Ahí está. Si ustedes leen las dimensiones que tenían las cortinas de pelo de cabra, van a descubrir que eran más largas que todas las demás cubiertas. Las demás cubiertas tenían X número de codos de longitud, 4 codos de ancho, y eran 10 cortinas todas entrelazadas, ¿verdad? Y entonces formaban la cubierta. Pero la de pelo de cabra era 2 codos más larga, entonces sobraba un codo de cada lado del tabernáculo, y tenían 4 codos más también que sobraban porque eran 11 cortinas, 11 lienzos en vez de 10. Entonces Dios le dijo a Moisés, lo que sobre para adelante lo doblarás enfrente de la puerta de la entrada, y lo que sobre por atrás pues se tiene que ver por debajo de todas las demás cortinas. Amén. Y allí puso Dios un principio tremendo. Es una cortina que Dios quería que se viera, porque las cabras representan poder para prevalecer. Y cuando nosotros habitamos en el santuario y nos convertimos en un santuario, el poder para prevalecer va a estar allí en nuestro santuario. Amén. Poder para prevalecer. ¿Qué otra cosa con las cabras? Salmo 104, verso 18. Salmo 104, verso 18. ¿Han visto ustedes fotografías o videos en donde aparece una ladera, una colina, y el narrador dice, solo observen bien, y de repente hay un ruido y ¡fluc! Aparecen un montón de cabras que estaban allí en el peñasco? Amén. Salmo 104, verso 18. Al final, la última frase dice, los montes altos para las cabras monteses. La Biblia King James dice, los montes altos son un refugio para las cabras monteses. Amén. ¿Dónde habitan las cabras? En las alturas. En las alturas. Amén. Entonces nuestra sumisión al Señor Jesucristo es nuestro boleto para las alturas, para los lugares altos. Nuestra sumisión a la soberanía de Cristo es nuestro boleto para poder tener nosotros su fuerza, su poder para prevalecer, para mantenernos fuertes en medio de cualquier batalla. Por eso santificarnos para el Señor en un lado de la balanza es tan poderoso que en el otro lado de la balanza es tan atacado. El diablo odia a un cristiano santificado y consagrado para el Señor Jesucristo. Y estamos hablando de consagrado no solamente por dentro, estamos hablando de consagrado también por fuera. Ese es el principio. Así es la palabra de Dios y así es la voluntad de Dios. Amén. Así es que por un lado Dios va a incrementar nuestra fuerza espiritual, por el otro lado se va a incrementar la batalla espiritual,
pero mientras más batalla enfrentemos, ¿y qué? Más fuerza tenemos. Y nos la da nuestra separación al Señor. Amén. En un principio de esto eran los nazareos en la dispensación del Antiguo Testamento. ¿Dónde radicaba su fuerza? Pensemos en Sansón. ¿Dónde estaba su fuerza? En su pelo. Entonces, ¿dónde está la conexión? En su pelo. Vino Dalila y al fin le sacó el secreto y dijo: es que si me cortan el cabello, porque nunca ha pasado navaja sobre mi cabello, me quedo sin fuerza. ¿Para qué se lo dijo? Le cortaron el cabello y perdió su fuerza. Amén. Interesantemente, cuando los filisteos le sacaron los ojos y lo tenían ahí moliendo grano como que fuera una bestia de trabajo, eso le dio suficientemente tiempo a su pelo para crecer otra vez. ¿Y qué creen? Ahí estuvo la fuerza otra vez. Y entonces pidió ser conducido a un lugar donde habían 2 columnas, donde había una fiesta de filisteos ahí, ¿verdad? Empujó las 2 columnas y se vino todo aquello sobre los filisteos. Amén. ¿Ven la conexión? La palabra cabello que se usa en Cantares es sear, simplemente significa cabello. Pero hay varias palabras en hebreo que se traducen cabello, y una de ellas es neser. Es precisamente la raíz de la palabra nazareo. Es la raíz de la palabra nazareo. Significa cabello, pero la palabra neser literalmente significa apartado. Significa dedicado para el sacerdocio o para el nazareato. Y es una palabra que significa pelo, cabello. Amén. La palabra neser significa cabello no recortado. Significa una corona real. Y es la misma palabra que se usa para describir la diadema santa que llevaban los sacerdotes sobre su cabeza. Es la misma palabra para cabello. La misma. Amén. Ahora, y ahorita les pongo el principio, porque en el Nuevo Testamento claramente se establece que el Señor diseñó las cosas de tal manera que el cabello corto es para los hombres y el cabello largo es para las damas. ¿Sí? ¿Por qué existía el voto de nazareato en la dispensación del Antiguo Testamento? Bueno, para dejarnos un principio espiritual a todos, ¿verdad? Amén. Pero obviamente ya en Corintios, cuando Pablo establece cómo funcionan las cosas, pues el Señor Jesucristo debe haber sido el último nazareo que hubo, y Él llevó su nazareato a la cruz del Calvario. Entonces yo veo que en el Nuevo Testamento ya no aparece por ningún lado la cosa de hacer votos de consagración en donde los hombres se dejen el cabello largo. Y ahí claramente se establece que el cabello largo es para las damas, ¿o no? Ok. Entonces, vamos a ver. La palabra neser, estoy buscando resumir para no dejar a medias esto, pero la palabra neser, que significa consagración, separación, creo que les puedo dar no les puedo dar unos versículos. Déjenme ver. No, sigo, y si me da tiempo les doy otros versículos. Viene de una raíz nazar. Nazar es la raíz de la palabra neser. Y la palabra nazar significa mantenerse alejado. Significa abstenerse. Y eso era lo que hacían los nazareos, ¿se acuerdan? Abstenerse de comida, de bebida, de impurezas. O sea, eso no ha caducado en cuanto al principio espiritual. Y hay épocas en la vida en donde Dios nos manda a abstenernos de cosas. Hay otras cosas en las que todo cristiano normal que está buscando agradar a Dios se va a abstener de ellas. Eso nos va convirtiendo en nazareos, y eso va haciendo que nuestro cabello espiritual de sumisión a la soberanía de Cristo vaya creciendo, 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 creciendo. Amén. ¿Qué es eso? Es lo que nos da la fuerza para poder pelear batallas. Si nosotros no somos creyentes santificados para el Señor, y nuevamente insisto, no solo es por dentro, también es por fuera, va a haber ciertas batallas. Ya hay hoy ciertas batallas que estamos enfrentando que no enfrentábamos antes. Amén. Por si no lo saben, el mundo está plagado de espíritus que se han ido liberando a causa de la maldad de los hombres con los que la humanidad no lidiaba antes. Amén. Hay ciertos niveles de batalla espiritual hoy que solo vamos a poder enfrentar y vencer a fuerza de vivir una vida apartada para el Señor, una vida santificada para el Señor. Amén.
Iba a contar una anécdota, pero no lo voy a hacer porque estamos en live stream. Después se las puedo contar. ¿Ok? Pero como este punto es tan probado y tan comprobado. Miren, este principio es tan universal que oigan esto, por ejemplo. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 32, verso 42. Deuteronomio 32, 42. Y de hecho, ustedes saben que ahora ya no, porque ya el diablo ha logrado habituar a un montón de cosas a la humanidad en esta época. Deuteronomio 32, verso 42. Pero hubo una época en la que todo este movimiento comenzó, en la que el hombre con cabello largo inmediatamente era señalado de rebelde. Y las damas con el cabello recortado inmediatamente eran señaladas de liberales. O sea, así es historia. Lo que pasa es que ahorita ya crecimos del otro lado de la historia y a la gente ya se le olvida de dónde vienen estas cosas, ¿verdad? Amén. En Deuteronomio capítulo 32, verso 42, dice: embriagaré de sangre mis saetas y mi espada devorará carne, en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Los enemigos conocían este principio. Y si se van un poquito a la historia y leen acerca de los reyes germánicos que existieron antes de que Alemania se convirtiera en una república, bueno, mucho antes, ¿verdad? En la época medieval, los reyes de las tribus germánicas todos usaban el cabello largo. ¿Saben por qué? Porque el cabello largo estaba conectado con rango, con autoridad y con poder. Por eso lo usaban largo. Y en muchos países, culturas muy antiguas, ese principio lo vemos nosotros en la historia. Sí, amén. Bueno, la raíz de la palabra neser significa mantener alejado, abstenerse. Abstenerse significa apartarse con propósitos sagrados. Significa dedicarse a. Entonces eso es lo que ocurre cuando el Señor nos habla y empieza a provocar que nos apartemos y nos separemos de las cosas de aquí abajo, por dentro y por fuera. Por un lado, el Señor nos está llamando a apartarnos, porque por el otro lado, el Señor tiene una nueva medida de su fuerza, de su fortaleza, de su poder que darnos. Dios tiene niveles de poder que darle a sus hijos inimaginables, pero solo está esperando que sus hijos se vayan separando un poquito más de las cosas de aquí abajo y se vayan consagrando un poquito más al Señor. A medida que nos consagramos más al Señor, en esa medida nos convertimos en vasijas o en recipientes de esos niveles del poder de Dios. Amén, amén. Y la gente, mientras más se aparta para el Señor, más poderosa es, como les digo, más poderosa es. Los que sirven al enemigo lo saben también. Voy a aguar un poquito la anécdota, pero no es extraño escuchar gente que sirve al enemigo y dice: pues miren, francamente no le tenemos gran respeto ni gran miedo a los cristianos, porque cristianos verdaderamente consagrados no hay muchos por ahí. Lo que están diciendo en otras palabras es: cristianos verdaderamente poderosos no hay muchos por ahí. Y a medida que se tarda en venir el Señor, menos y menos cristianos poderosos o consagrados vamos a estar viendo, porque esa ya dejó de ser la corriente. Amén. Cuando la humanidad se encontraba todavía en la dispensación de la iglesia de Filadelfia, cualquier cristiano que fuera no tenía ni qué decírselo, vivía una vida separada para el Señor. Amén. Pero hoy en día no solo eso ya no se ve, no solo ya no se enseña totalmente lo contrario. Podemos echar mano de los dones del Espíritu Santo sin santificarnos. Porque sí es cierto, sí podemos. Pero aquí no estamos hablando de los dones del Espíritu Santo. Aquí estamos hablando totalmente de otro nivel del poder de Dios, del cual se quedan completamente ajenos los cristianos, porque no se santifican para el Señor. Amén. ¿Sí? ¿Todavía están contentos? ¿Verdad que esto es tremendo?
Entonces esto es emocionante. Por supuesto son elecciones personales, pero si la cosa está allí, si está en la palabra de Dios, es porque es de Dios. Si es de Dios, es porque es bueno. Y si es bueno, ¿qué está esperando para hacer lo suyo? Amén. Gracias a Dios. Bueno, a grandes rasgos. Hay muchas cosas acá, pero vámonos a 1 Corintios 11 del 1 al 16. Y entonces aquí conciliamos lo de las guedejas o el velo con el cabello. Primera de Corintios 11 del 1 al 16. Y solo lo leemos y terminamos allí y ya no hicimos el monte de Galaad. Pero bueno, la otra semana se los menciono, digo yo, quién sabe. ¿Qué les dije? Primera de Corintios 11 les dije, ¿verdad? Ok, 11 del 1 al 16. Primera de Corintios 11 del 1 al 16. 11 del 1 al 16. Entonces creo que la semana pasada se los mencioné, les dije, miren, pues hay grupos cristianos en donde la santificación exterior es pues en algunos es una imposición. Hay otros grupos que conectan la salvación con la santificación y eso tampoco es cierto. Uno puede ser salvo, bautizado con el Espíritu Santo y estar lleno de los dones del Espíritu Santo sin santificarse. ¿Es cierto o no es cierto? De hecho, esa es la historia del mundo hoy en día, ¿verdad? Es que no estamos hablando de ese nivel, estamos hablando de otro. Estamos hablando de otro. Amén, amén. El principio sigue siendo válido, sigue siendo bíblico, sigue siendo poderoso y nosotros seguimos creyendo en ese principio. Amén, porque está en la palabra de Dios. Pero entendemos perfectamente bien otro pasaje de Romanos en donde dice obteniendo, ahí, se los voy a leer así textual para que lo vean dónde está. Ahorita si quieren dejen un dedo ahí en Corintios, solo les leo. Romanos dice, a ver, déjenme ver, ahorita les digo que quiero leerles. Ahorita les digo. Dios mío, cuando uno lo quiere no lo encuentra, pero ya lo voy a encontrar. Es cuando dice obteniendo por fruto la santificación. A ver, ¿qué se me hizo? A ver, si lo buscamos todos, el chance de encontrarlo más rápido es mayor. Obteniendo por fruto la santificación. Dios mío, ¿cómo se me pudo haber perdido? Les gané a todos, ya lo encontré. Romanos 6, verso 22. Ahora me deben un premio. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Amén. Así es que la santificación es un fruto que la planta va a dar de manera natural si está caminando con el Señor Jesucristo. O sea, llega pues, llega. Hermano, ¿y qué pasa si nunca llega? Pues empiece a caminar. Si está estático nunca va a llegar, pero camina y va a llegar. Primera de Corintios 11:1. 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones, tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Afrenta es ofende. ¿O cómo puede el varón ofender a Cristo orando con la cabeza cubierta? Es porque el hombre representa a Jesús y la mujer representa a la esposa del Cordero.
Amén. Entonces el hombre representa el lado exaltado del Señor Jesucristo. Por eso la demostración es el cabello recortado. La demostración visible es el cabello recortado. La mujer representa el lado humilde del Señor Jesucristo. Por eso la demostración visible es el cabello largo. Dice, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta, ofende su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta. Ahora oigan, en la Biblia hebrea la palabra descubierta significa pelo pelo desarreglado. No es desarreglado la palabra, pero no sé qué puse aquí con mi letra. Significa mechones de pelo, significa exponer, descubrir, desnudar. El pelo no es desarreglado lo que puse, pero está hablando de su cabello. Está hablando de su cabello. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta u ofende a su cabeza. Y acabamos de establecer que su cabeza es Cristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está violando un principio precioso, y es el que ella representa la gloria humilde del Señor Jesucristo, en tanto que él representa la gloria exaltada del Señor Jesucristo. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado, ahí tienen. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. La palabra autoridad aquí es la palabra, vamos a ver, en el griego la palabra autoridad significa habilidad, privilegio, fuerza, capacidad, competencia, maestría. Amén. Y la palabra es poder. En la King James lo traduce en poder. La mujer debe tener señal de poder sobre su cabeza por causa de los ángeles. En otras palabras, la mujer tiene una demostración visible en su vida de su sumisión a la soberanía de Cristo. Los ángeles van a venir y van a decir: aquí hay poder, aquí hay poder. ¿Y acaso los ángeles no son espíritus enviados a favor de aquellos que serán herederos de la salvación? ¿Y acaso no son espíritus ministradores que nos ayudan a nosotros? Llevan nuestras oraciones al trono de Dios, traen de regreso nuestras respuestas y nos dan poder. Amén, los tenemos. ¿Quiere reclutar ángeles en su ejército? Sepárese para Dios, apártese para Dios, viva una vida santificada, consagrada para Dios. La santidad trae poder como ninguna otra cosa. Y no estamos hablando de los dones del Espíritu Santo, estamos hablando de poder por estatura, poder al que llegamos por elección. Estamos hablando de otro nivel de gloria. Por eso el diablo la ataca con todo lo que tiene. Amén. Bueno, sigamos adelante. Verso 11 dice: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y en las Biblias hebreas literalmente dice con la cabeza rapada. Así dice en hebreo. Dice: la naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Y la palabra honroso ahí en mi Biblia hebrea es la gloria paar. Porque en lugar de velo le es dado el cabello. Entonces ustedes saben que en algunos lugares le enseñan a las damas a cubrirse con un velo, ¿verdad? Bueno, ¿para qué? Si tienen su cabello. Ahí está el principio. Ahora, a veces nos visita gente en nuestros servicios que vienen de otras denominaciones y a la hora de la adoración se cubren con su velo. Déjenlos en paz y denle gracias a Dios que se están cubriendo con algo. Pero realmente el principio no es ponerse un pedazo de tela encima,
porque entonces su separación y su poder se lo va a estar poniendo y quitando, poniendo y quitando, poniendo. No, pues obviamente no ese es el principio, ¿verdad? El principio es el cabello largo. Pero en el verso 16 viene el apóstol Pablo y dice, con todo esto, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Si Pablo hubiera sido guatemalteco, esto lo hubiera dicho en estas palabras: aquí está el principio, haga lo que quiera, pero el principio es este. Eso es lo que dijo en buen chapín, ¿verdad? Pero ahí tienen, miren, por eso ella, la amada, en el Cantar de los Cantares llegó a ser tan poderosa. Que no lo cree, espérese cuando estudiemos cómo sus cabellos tenían al rey atrapado. Amén. ¿Sí? Más adelante dice que el rey estaba atrapado en los corredores de sus cabellos. Amén. O sea, si está atrapado es que no se puede desprender. Si quieren el poder de Dios, vivan una vida santa. ¿Me están escuchando? Toda la gente que está oyendo por internet, ¿me está escuchando? ¿Quieren vivir una vida poderosa? Santifíquense para Dios. Ya no pierdan tiempo, ya no jueguen, ya no negocien, ya no regateen. Y no empiecen a razonar con su mente carnal. Es que esa es la iglesia. Las iglesias del Evangelio de Cristo son las que enseñan eso. Entonces me voy a ir a otra iglesia donde no me enseñen eso. Es la Biblia la que lo dice. Amén. Pero como dice el apóstol Pablo, con todo, si alguno quiere ser contencioso, aquí está el principio. Usted haga lo que quiera con el principio. Pero si de veras estamos caminando con Dios, vamos a dar como fruto la santificación. Llega. Es imposible que no llegue, excepto que creamos estar caminando con Dios cuando realmente no lo estamos haciendo. Entonces no hay ningún fruto si no estamos caminando con Dios. Amén. Allí tienen la fórmula para ser poderosos en Cristo, en Cristo, en Cristo. Amén. Démosle gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias. Bendito Jesús, bendito Jesús, bendito Jesús. Gracias. Si me dan 30 segundos, Galaad. Dice que las cabras se recuestan en las laderas de Galaad. ¿Saben qué pasó en Galaad en el libro de los jueces? Fue el lugar en el valle de Megiddo o Armagedón. Fue el lugar en donde estaban Gedeón y su ejército. Y fue el lugar al que Dios llevó a Gedeón con su gente y le dijo: pruébamelos, son demasiados, ellos no van a poder enfrentarse con los madianitas. Y fue en Galaad donde el Señor escogió a esos 300 que fueron a pelear contra los madianitas. Amén. Y derrotaron a los madianitas. Fue en el monte de Galaad. Los montes de Galaad quedan en los valles de Jezreel o de Megiddo o de Armagedón. ¿Quiere ser candidato para venir a pelear junto con el Señor Jesucristo la batalla de Armagedón? Váyase a los montes de Galaad y santifíquese para Dios. Amén. Démosle un aplauso al Señor Jesús.